Hello everybody, nuevamente estoy de regreso con todos ustedes y este podcast, un video harto largo, voy a dedicar a la pregunta que me hacen en todas las redes sociales en forma permanente: ¿cómo yo llegué a Chile? Así que aquí nos vamos a la respuesta prolongada en el tiempo, en los sucesos y bueno, un poco de la historia también. Es una pregunta bastante simple, pero a su vez bastante compleja también, porque si tomar con humor y decir que yo llegué a Chile caminando, como llegan todos los inmigrantes de bajos recursos, pues no sé en qué parte está la broma, el chiste, pero bueno, la forma chistosa suena así. Y si basándose en el mito urbano que a todas las rusas a Chile trae un hombre, un chileno, para mejorar la raza, como se dice, pues esto suena como reproducción de un ganado. No, tampoco me trajo ningún chileno. De hecho, yo a Chile no llegué desde Rusia y ni siquiera ha vivido en Rusia, así nomás. Yo nací y crecí en la Unión Soviética, en país que ya no existe. Me tocaron un par de años nomás de Nueva Rusia, que estaba recién iniciándose, y a Chile yo llegué cruzando la cordillera en un bus, sentada durante 22 horas, creo que era, desde Buenos Aires de Argentina, a donde emigró toda mi familia en los fines de los años 90, y ahí donde yo tomé la decisión cruzar la cordillera y venir a Chile. Pero bueno, eso vamos a detallar más adelante. Ahora pasaremos a lo que es más bonito, la historia de migración rusa en Chile. Aunque no existe el registro específico cuando empezaron a emigrar los rusos a Chile, se conoce la fecha 1854, que es el fin del siglo XIX, cuando empezaron a llegar los religiosos, los campesinos y bueno, posteriormente los refugiados políticos. Un gran grupo llegó a Chile tras de Revolución Rusa en el 1917, que eran principalmente aristócratas, militares y todos los que estaban escapándose del régimen comunista. El más importante era Alexander Lipaev, que era un ingeniero y ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de la infraestructura ferroviaria en el país. El otro era Sergei Shcherbakov, que sirvió como un cirujano en la Armada chilena durante la Guerra del Pacífico en el 1879 y 1883. En finales del siglo XIX, alrededor de 250 familias en su totalidad que llegaron desde Rusia hacia Chile y principalmente se asentaron en la región de Araucanía, mientras que las otras 100 familias fueron asentados en la isla de Chiloé. Entre todos los rusos que han emigrado a Chile había un gran porcentaje de lo que eran judíos y ucranianos. Entre las dos guerras mundiales llegó un pequeño grupo también de las personas que eran del movimiento blanco, que eran antibolcheviques. En la década de 1950 arribaron a Chile emigrantes provenientes de la ciudad china Harbin, con H. Espero que se pronuncie así como yo lo digo. Porque en esta época también en China existía una gran cantidad de inmigrantes rusos. Después de la Revolución de Octubre huyeron muchos a China, lo que eran blancos, empresarios ricos, aristócratas, ex oficiales militares, huyeron a China para no ser perseguidos por el gobierno soviético. Y si me preguntan entonces por qué viajaron de China a Chile, pues uno de los motivos era ocupación japonesa entre 1932 a 1945, cuando los rusos empezaron a ser perseguidos, perdieron sus derechos y empezaron a vivir un ambiente bastante hostil. Y después de la Segunda Guerra Mundial, la fuerza soviética entró a China y creó la tensión para todos estos rusos que no simpatizaron mucho, que digamos, con el régimen soviético. Y también hay que considerar que en el 1949 estableció República China con un régimen comunista.
En el 1954, en Chile, se ha creado un cementerio ruso ortodoxo creado por los inmigrantes rusos, a donde pueden ir a visitar y encontrar muchísima gente de la diáspora rusa desde estos tiempos. Entonces, estamos hablando 1954, pero el cementerio fue inaugurado en el 1955 en la comuna de Puente Alto, acá en región metropolitana en Santiago de Chile. Según la estimación de la embajada rusa acá en Chile, la cantidad de inmigrantes rusos que existen hoy por hoy en este país, según la estadística de 2010, un poquito atrasada, son 1.300 personas a lo largo de todo el país. Y ahora pasaremos a la lista de los chilenos destacados con los raíces rusos acá en Chile. Alejandro Jodorowsky, que es un dramaturgo y cineasta. Miguel Krasnov Marchenko es un oficial del ejército chileno que fue condenado a 15 años por los crímenes de lesa humanidad, lo que derrocó al presidente Salvador Allende, y posteriormente también fue el miembro de la policía secreta durante la dictadura militar del Pinochet. Marcos Lebedinsky, expresidente de la Corte Suprema de Chile. Alejandro Lipschitz, que ganó el Premio Nacional de Ciencias. ¿Y quién no conoce Catherine Salosny, que es la representadora animadora de la televisión chilena? Abraham Zennerman, el empresario, arquitecto, el que construyó la Torre Titanium acá en Santiago. Volodya Teitelbaum, espero pronunciarlo bien, es un escritor, político, abogado, fue un candidato presidencial representando los partidos de izquierda chilena. Recibió el Premio Nacional de Literatura en el año 2002. Andrés Zaushkevich Kushelev, que fue un empresario minero y llegó hasta vicepresidencia del Codelco. Y espero que todo el mundo lo conoce, la actriz Adela Sekal-Korvalan, que fue nacida en los tiempos de Unión Soviética en Moscú. Sus padres fueron exiliados y llegó acá a Chile con edad de 9 años. Ahora vamos a regresar un poquito a la actualidad. Entre el año 2014 y 2024, acá en Chile se han otorgado 1.576 nuevas visas temporarias a los rusos y a las rusas, lo que representa 86% del aumento de la migración rusa en Chile. Y bueno, me podrían preguntar cuáles son los motivos el día de hoy para emigrar a Chile desde Rusia. La principal razón evidentemente es la guerra en Ucrania, la que ha iniciado en el año 2022 y que trae consigo todo lo que son represalias, control excesivo, etc. Lo otro, lo que Chile ofrece, en tanto el visado, principalmente la primera visa temporal, evidentemente el clima, ¿no? A los rusos en su mayoría le encanta lo que es clima patagónica. Ahora voy a hablar de mí, ¿no? De hecho, viste que estoy vestida hoy de colores rojos intensos en representación de mi país natal, lo que era Unión Soviética, el país que ya no existe. Bueno, yo nací en el año 1980 en pequeña ciudad que se llama Iskitim, que está a 60 kilómetros de gran ciudad Novosibirsk. Novosibirsk es la tercera ciudad más grande de toda la Rusia después del Moscú y San Petersburgo. Mi ciudad natal, Iskitim, está situada en el río Bert, la que es afluente del gran río Ob, Obi, son dos letras nomás, O y B larga, Obi. La ciudad Iskitim tiene alrededor de 55.000 habitantes y es conocida en nivel de Rusia por ser una ciudad cementera, a donde existe una grande fábrica que produce cemento. Yo nací y crecí en esta pequeña ciudad de Iskitim, donde vivía hasta el año 1997, cuando tuve que mudarme a gran ciudad Novosibirsk para poder estudiar en la universidad. Yo postulé a dos universidades. Uno era de las ciencias matemáticas y el otro, a donde yo me quedé definitivamente por elección propia,
era estatal, Universidad Estatal de Ferrocarril. Y ahí yo elegí la carrera del Derecho y los negocios internacionales de comercio exterior, lo que era el COMEX, o sea, en palabras más simplificadas, derecho del COMEX, derecho del comercio exterior. A la edad de los 18 años yo conocí a un muchacho que después de un par de meses de conocer tomamos la decisión de casarnos. Y el día 1 de enero de 1999, con edad de 18 años aún, nos casamos. Nos casamos por la decisión apresurada y estúpida según mi perspectiva de la vida del día de hoy. Pero bueno, en esta entonces, casarse a los 18, 19 años en Rusia era lo más normal que existía. Pero principal razón de por qué yo tomé esta decisión tan apresurada de casarme con este muchacho que ni siquiera lo conocía bien, es porque mi padre nos notificó a todos en nuestra familia que tenemos que emigrar a Canadá, ya a cual hemos postulado para obtener la visa de inmigración y la cual estaría demorándose por lo menos unos 5 o 7 años. Y mientras que estamos esperando este visado a Canadá, tenemos que ir a hacer el puente, una escala al país Argentina, la que está a la cresta del mundo. Bueno, para este entonces ni siquiera sabía dónde miércoles quedaba Argentina. Sí, bueno, mi padre nos avisó, dijo ya, nos mudamos, nos vamos a migrar a Canadá, pero por lo menos unos 5 años, mientras que nos están haciendo la visa, estaremos viviendo en Argentina. Y por eso yo le dije, ya, me apresuro, agarré el muchacho y nos casamos. Pues me pueden preguntar, ¿y por qué el padre de una familia toma una decisión tan drástica de llevar toda la familia al otro lado del mundo? La razón era bastante simple. Lo que pasa es que en este entonces Rusia, en los años 90, estaba sufriendo una crisis, una transformación política, económica, social, después de disolver lo que era la Unión Soviética. Por ejemplo, en el agosto del 1998, Rusia sufre una crisis tremendo económica por la caída del rublo, lo que era por la deuda política. Caída del precio del petróleo, devaluación del rublo, inflación y pérdida del poder adquisitivo. El gobierno declaró suspensión de pagos por parte de la deuda que se llama default. Y ahí el Boris Yeltsin, lo que era el primer presidente de la Rusia en el entonces, en el año 1999, cuando perdió su popularidad por la corrupción, por las reformas económicas fallidas y por su debilucha salud también, lo que causó a su vez frecuentes cambios entre los ministros, también un conflicto entre el presidente y Duma, lo que es el parlamento ruso, ¿no? En el año 1999 Yeltsin renunció, dejando como su asesor Vladimir Putin. Pero en este año 1999, el día 16 de junio, yo con toda mi familia ya hemos aterrizado en Buenos Aires de Argentina, justo cuando Putin empezó su mandato. Y ahí cuando empezaron las reformas masivas, así como cuando las empresas estatales empezaron a venderse a precios muy bajos, evidentemente lo que se beneficiaron eran las oligarcas rusas. Y el resto de la población lo que obtuvieron es la disminución de la calidad de vida. También hay que considerar que entre el 1994 y el 1996, con la segunda vuelta en el 1999, Rusia tuvo una guerra en Chechenia. Yo tengo un hermano que es mayor que yo 9 años y en este tiempo era un candidato perfecto para que lo lleven a la guerra a Chechenia. Es uno de los otros principales motivos que hicieron que mi padre tomó esta drástica decisión de llevarnos a todos
a otro país del mundo. En resumen, mi familia justo ha emigrado en la transacción muy caótica entre lo que era Unión Soviética y nueva Federación de Rusia. Pero al aterrizar en Argentina tampoco nos resultó todo tan fácil como hemos esperado. Eran los fines de los años 90. En Argentina, en el año 1999, estaba el Carlos Menem, el que integró el sistema de igualdad entre el dólar y el peso argentino, 1 por 1. Por lo tanto, todo lo que es mercadería argentina era demasiado cara para el mercado internacional. Empezó a crecer mucho el desempleo y las empresas empezaron a cerrarse porque no han podido sostenerse en este entonces. Empezó a crecer mucho el desempleo porque las empresas no han podido competir y empezaron a cerrarse. El país en su globalidad empezó a crear las deudas externas también. Y justo en el año 1999, cuando mi familia aterrizó en Argentina, se finalizó la presidencia del Carlos Menem con todo su neoliberalismo y a su cambio llegó lo que era el Fernando de la Rúa. Él asumió la presidencia, pero a su vez empeoró lo que era la situación económica, social del país, asentando así una base para la crisis la que vendría en el año 2001. Y así me tocó vivir el corralito el día 3 de diciembre del año 2001, con sus restricciones bancarias para poder evitar la fuga masiva del dólar. Me acuerdo que, por ejemplo, en este entonces las personas no podían retirar más de 250 pesos por semana de sus propias cuentas bancarias. Tampoco tenían acceso a sus propios ahorros. Y las calles se llenaron de manifestantes haciendo cacerolazos. Después, el día 20 de diciembre del año 2001, cuando Fernando de la Rúa renuncia, y a su vez también desata todo lo que son saqueos, se agravan manifestaciones, la gente se vuelve locas, la gente sale a las calles en todas las ciudades de todo el país argentino. Entonces el Congreso designa al Ramón Puerta como un presidente interino, el cual fue reemplazado rápidamente por otro que se llamaba Adolfo Rodríguez Saá, y justamente es el que declara default de la deuda externa. O sea, yo ha vivido lo mismo prácticamente 2 veces en mi vida. Primera vez en Rusia en los años 90 y después en los mismos fines de los años 90 en Argentina. La palabra default a nivel global de los dos países. Pues Rodríguez Saá tampoco duró mucho, duró como una semana, renunció, entró Eduardo Camaño. Justamente antes que el Congreso designa en el enero 2002 como presidente de la República Argentina, Eduardo Duhalde. Y como el efecto del rebote, con todo este cambalacho en tan corto tiempo, fue devaluación de peso, inflación y caída del 50% de la población a la pobreza extrema. Todo esto duró aproximadamente hasta el año 2003, cuando llegó la presidencia el Néstor Kirchner y empezó renovación del país a través de renegociar las deudas y explotar más todo lo que era exportaciones del país. Pues rebobinando un poco la historia, ¿no? Y resumiendo, después de conocer un par de meses a un muchacho estudiando en la universidad, me caso con él a edad de los 18 años, recibo la noticia de mi padre que toda mi familia tiene que emigrar a Canadá y por lo menos los primeros 5 o 7 años, mientras que estamos esperando el visado, tenemos que pasar en Buenos Aires de Argentina, a donde aterrizamos con toda la familia en el mes de junio del 1999. Como símbolo de este viaje perfectamente me acuerdo las bolsas que hemos llevado con nosotros, porque todavía no han existido esas maletas chinas grandes para 30-60 kilos, sino tuvimos que llevar todas nuestras cosas, toda nuestra vida en unas bolsas chinas
de plástico con rayas blanca, azul y rojo que en los fines de 90 en Rusia fueron utilizadas para transportar la mercadería de compra-venta de segunda mano, y también ya que todavía estaba prohibido esa compra-venta y reventa, fui bajo el nombre de traficar la mercadería para revenderla, ¿no? Así la gente por lo menos trataban de sobrevivir prácticamente siendo vendedores ambulantes. La familia de nosotros éramos 7 personas, de cual fui mi papá, mi mamá, yo con mi nuevo marido, ¿no? Si podría llamar marido a los 18 años, de esta altura de la vida lo miro y me da más de risa, me da un escalofrío. También estaba mi hermano con su esposa y su hijo. Mi hermano también se casó muy joven, él tenía 19 y su esposa tenía 18 también cuando se casaron. En la época que estuvimos emigrando a Argentina, su hijo ya tenía 6 años. En Rusia, en este tiempo, casarse a los 18, 19 años, recién ingresado a la universidad para estudiar, estaba bien visto. Mal visto si tú no te casas en este entonces y no alcanzas crear una familia antes de los 25 años, por lo menos 23, 25 años, y tener tu primer hijo. Eso cuando estaba mal visto, pero casarse a los 18 en este entonces estaba it's okay. Para poder complementar ese viaje, mi padre tuvo que sacrificar todo lo que él ha creado durante toda su vida. Tuve que vender a costo muy bajo todo lo que era casa, muebles, autos, todo lo que hemos tenido en este entonces tuve que vender muy barato. Y este dinero fue asignado principalmente a una agencia en Moscú para que nos hace el tema del visado. Una agencia que supuestamente nos tendría que ayudar con todo, y cuando tuvimos que aterrizar en Argentina, en Buenos Aires, nos estuvieron que estar esperando una persona, un representante de esa agencia con ya una vivienda rentada, con la visa en trámite, entre otras cosas. Lamentablemente la agencia nunca cumplió sus deberes, lo que voy a comentando un poquito más adelante. De que sí quisiera destacar que el vuelo hacia Argentina era demasiado largo en esta época. Me acuerdo que tuvimos que primero viajar de mi ciudad natal, que era como 60 kilómetros de Novosibirsk, para poder llegar al aeropuerto. Del aeropuerto tuvimos que viajar de Novosibirsk al aeropuerto de Moscú. En Moscú eran 2 aeropuertos separados: el aeropuerto nacional, los vuelos nacionales, el aeropuerto internacional. Me acuerdo que tuvimos que salir de un aeropuerto, tomar un auto, 7 personas, no era un auto, era como un van, un gigante, ¿no? Con personas, 7 personas de familia, todas esas bolsas grandes, gigantes, parecían unos gitanos. Llevar todo esto al otro aeropuerto internacional en misma ciudad de Moscú, pero como que en otro lado de la ciudad, en otra punta de otra ciudad internacional, viajar a Ámsterdam. En Ámsterdam tuvimos como 16 horas de escala. Me acuerdo que estuvimos en el aeropuerto mismo lavando las pertenencias como uno puede, ¿no? Dormir ahí mismo. Y ahí justamente cuando yo por primera vez en mi vida conocí la persona con piel de otro color, lo que era distinto al mío, en color oscuro, ¿no? Un moreno que yo conocí, holandés o no sé, y él se sentó al lado mío. Era una persona gigante, tenía las manos de este porte, y me quedé así como plop. O sea, primera vez en mi vida lo vi, la persona con color de piel tan oscura, porque ni siquiera era un color chocolate, era un color intensamente así como negro, casi morado. Y era primera vez en mi vida, y era justamente en el Ámsterdam de Holanda. De ahí nosotros, después de una gran escala, tuvimos que tomar otro vuelo y viajamos a lo que era Sao Paulo de Brasil.
En San Paulo de Brasil tuvimos otra escala con el cambio del avión, o sea, es bajar de uno, subir al otro, y de San Paulo ya viajamos a lo que era el Buenos Aires de Argentina. Pues como consecuencia de tanta escalas y tantos cambios de aviones, perdimos nuestras, no sé, no podría llamar maletas, perdimos nuestras bolsas con nuestras cosas. En estas bolsas, bueno, cada uno llevaba lo que era más valioso para cada uno, ¿no? Por ejemplo, una de las bolsas que hemos perdido estaba llena de zapatos, porque como éramos 7 personas, imagínense, cada uno llevaba un par de pares de zapatos y ya tuvimos un gigantesco bolso con puros zapatos. Esta bolsa nunca llegó. La otra bolsa se perdió, que era de mi papá. No sé para qué lo llevaba, pero bueno, probablemente lo necesitaba o tenía cariño a estas cosas. Lo que era como unos álbums con las monedas, porque mi papá era coleccionista de las monedas y tenía una gigantesca bolsa con monedas de diferentes épocas, de diferentes países y cosas así. Y también lo que se perdió, que era también de mi papá, eran binoculares profesionales, eran gigantes, lo que tenían mucho valor para él debido a que mi papá era un amante de pesca, de pescar y de cazar, o sea, todo lo que era el bosque, la naturaleza, la pesca, buscar los hongos, moras, cosas así, eso, acampar, eso para mi papá era como creme de la creme de toda la vida, ¿no? Entonces él tenía esos binoculares gigantes con cual podría ver una distancia inmensa, ¿no? Tampoco nunca llegó. En el aeropuerto efectivamente nos estaba esperando una persona, un representante de la agencia a cual mi papá pagó en Moscú. Esta persona arrendó un van para todos nosotros, que éramos 7 personas, y nos llevó a un motel, ¿no? Donde tuvimos que pasar por lo menos una semana hasta que lo encuentra una vivienda de arriendo para todos nosotros. Y ahí nos dejó a nosotros con un cabro chico de 6 años, que después nosotros supimos que no era ningún hotel, ni motel, ni nada por el estilo, era un transitorio que se llamaba en Buenos Aires. Es un lugar a donde la gente venía para tener relaciones amorosas, y nos dejó las 7 personas en una sola habitación, de cual más encima no pudimos salir porque no era un hotel, no era un motel como en Estados Unidos, por ejemplo, no, era un lugar para tener relaciones. Y a su vez nos sacó los pasaportes para supuestamente hacer nuestro visado, ¿no? Y bueno, desde ahí nosotros nunca más lo vimos ni a esta persona, ni a nosotros, ni nuestros documentos. O sea, nuestros pasaportes se perdieron, porque más encima ninguno de nosotros hablaba español como corresponde, excepto mi nuevo marido, que sabía 8 idiomas, pero tampoco nos ayudó mucho porque estando en un país nuevo, no sabes ni a dónde ir, ni a quién dirigirse, ni nada por el estilo. Yo sé, me acuerdo un poquito, pero me acuerdo que sí que fueron a la policía a hacer la denuncia en búsqueda de esa persona, pero pucha, estamos hablando de la agencia que está en Moscú, al otro lado del mundo, entonces tampoco pudimos como ingresar un reclamo con detalles, porque ni siquiera supimos quién era esta persona, ¿no? O sea, él se presentó como un representante de la agencia, pero más allá, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó toda nuestra bienvenida a Argentina. Y bueno, mis padres, la única opción que han tenido en este momento es buscar una iglesia ortodoxa, ya que hablan ruso, ¿no? Y supuestamente es un lugar a donde te podrían ayudar para buscar justamente esta ayuda, ¿no? Y la iglesia ortodoxa, porque en Buenos Aires la comunidad de rusos, bielorrusos y ucranianos es muy grande y muy fuerte, y justamente la iglesia ortodoxa, que es quien nos ayudó en las primeras instancias en Argentina, tanto con arrendar la vivienda, tanto con primer trabajo para mi mamá, tanto con los trámites en la extranjería
relacionado todo con la pérdida de pasaporte, el visado y qué sé yo. Y bueno, yo con mi nuevo marido joven, digamos, tuvimos también nuestra platita. En realidad no era nuestra, era de él, porque su familia le dio $2.000, $2.500, algo así, para este tipo de viaje. Y nosotros en plena calle conocimos una pareja que nos ofreció su vivienda con el mueble debido a que ellos tuvieron que viajar a otro país y ya no tuvieron tiempo de estar vendiendo las cosas, y por $2.000 nos traspasaron el contrato del arriendo con todo el mueble del departamento. Era un departamento así de este porte, tampoco había muchas cosas que digamos en él, pero también nos estafaron, porque al entrar al departamento vivimos poquito tiempo hasta que llegaron los dueños, lo cambiaron la chapa y resultó que todo era una estafa, que nunca fue un traspaso del contrato. Y más encima ese departamento tenía un montón de deudas de luz, de gas, de qué sé yo. Y nosotros que fuimos entrando al departamento, en estricto rigor quedamos como ocupas, en España lo llaman así, la gente que invade una vivienda, y tampoco tuvimos un recibo ni nada lo que hemos pagado por departamento. Pero bueno, yo con 19 años y mi marido con la misma edad tampoco tuvimos mucha sabiduría para poder manejar toda esa situación. Así que en estricto rigor perdimos la plata que trajo mi nuevo marido y nos quedamos en la calle, a poto pelado. Bueno, y mi nuevo marido, que era un muchacho joven, ¿no? 19 años, 20 años, era un pendejo en este entonces. No era de los trabajos forzados, era un muchacho que tocaba el piano, hablaba 8 idiomas, escribía poemas y todo es bonito y romántico. Pero ya que nos quedamos a poto pelado, tuve que buscar un laburo, un trabajo, y lo encontró uno que eran como unos viajes afuera de Buenos Aires para cavar la tierra y poner como esos cables o no sé, como tubos para los cables y cosas así. Y él empezó a viajar y evidentemente más viajaba, más sufría, más empezó a caer a lo que era alcohol, más depresión, más escándalos entre nosotros. En fin del cabo, yo ya que no tenía dónde quedarme porque él viajaba, y yo regresé a la casa a mis padres. O sea, no es que regresé, sino me fui a vivir en la casa de mis padres. Mi mamá en este entonces tenía un trabajo. La misma iglesia ortodoxa lo encontró un par de viejitas que eran emigrantes antiguas rusas, que vivían ya 50, 60 años en este país, y ella tenía que ir a atenderlo, como hacer aseo, cocinar, comprar cosas y bla, 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 porque eran viejitas ya, súper viejitas. Y mi mamá tenía capacidades médicas porque es doctora. Mi mamá estudió 8 años para ser doctora, por lo tanto sabía cómo atenderla, ¿no? Y eso era el trabajo que tenía mi mamá. Mi papá no ha logrado encontrar trabajo, empezó también a sufrir porque nos quedamos sin dinero, nos quedamos sin pasaporte, nos quedamos sin nada. Y mi papá como que no procesaba muy bien, que digamos, toda esa situación. Mi hermano también encontró un trabajo. Él tenía que lavar los autos en un lugar donde trabajaban pura gente de Bolivia. Ahí empezó a trabajar mi hermano. Mi hermano también tenía una educación universitaria. En este entonces ya terminó y recibió su diploma y todo. Y tuve que hacer ese tipo de laburo solamente porque estuvimos recién llegando, estuvimos a poto pelado, ni siquiera tuvimos documentación porque nos robaron. Así que prácticamente éramos ilegales mientras que estuvimos haciendo los trámites de la extranjería, del aeropuerto y cosas por el estilo. Y toda mi familia, como he comentado, a través de la misma iglesia ortodoxa logró conseguir un arriendo, una casucha chiquitita, como de 2 ambientes, a donde se alojaban todos, ¿no? Y después más encima sumé yo, ya que mi marido se fue a trabajar, yo me quedé sola, a poto pelado también regresé a donde mi familia, ¿no? O sea, no es que regresé, me junté con ellos para poder convivir y para poder salir poco a poco de toda esa situación desagradable y desesperante. Mi papá lamentablemente no logró procesar bien toda esa situación, ¿no? Con temas de la pérdida de dinero, la que pagó a la agencia en Moscú,
con la pérdida de la documentación de los pasaportes, porque este weón que se quedó con los pasaportes nunca más lo vimos, no hemos sabido ni siquiera dónde buscarla. Sin dinero, sin idioma, sin conocer el país, ni la mentalidad, ni la cultura, donde su hijo con un diploma universitario tiene que lavar los autos, a donde su esposa, la doctora, después de 8 años de estudio y 30 años de experiencia como doctora, tiene que atender a la viejita limpiando los potos, donde la hija que se casó, ¿no? Supuestamente por el amor, regresó a la casa también a poto pelado. Entonces todo mal. Mi papá no lo aguantó, no lo soportó y sufrió 2 veces infarto. La primera vez tuve el infarto estando solo, nunca a nadie lo comentó, y la segunda vez él se cayó, se desmayó en un parque, en una plaza. Lo recogieron y lo llevaron con urgencia a un hospital. Dijeron que tenía un segundo infarto, y de ahí nuevamente lo que nos ayudó y nos salvó fue la misma iglesia ortodoxa, la comunidad rusa, ucraniana, bielorrusa, las que transportaron a mi papá del hospital público a una clínica alemana, una clínica particular, y con los fondos de la iglesia lo hicieron una operación a corazón abierto, reemplazando los 3 bypasses del corazón en vivo, en directo. O sea, mi papá, como él comenta, que lo vio su propio corazón porque la anestesia no le hizo efecto, no lo sintió, pero sí lo vio. Estaba como sin dolor, pero consciente, y lo vio como lo operaron a él mismo en este estado de shock o de estrés, no sé cómo llamarlo, porque yo todavía como que no proceso cómo podría suceder eso, ¿no? Que una persona no siente, pero está consciente y lo puede ver, y en su cabeza, digamos, guardar todas esas imágenes, todos esos recuerdos de su propia operación en corazón abierto. El tema de mi papá fue un par de meses después de que hemos llegado a Argentina. Bueno, como comentó al inicio, Argentina tampoco estaba pasando muy bien, que digamos, entonces todo esto tuvimos que vivir como un caos, una centrífuga de los sucesos, ¿no? Todo al mismo tiempo. Yo, ya estando con mis padres, el primer trabajo que encontré, me acuerdo, era vender los cafés en las calles. En esa época nos daban como unos carritos con los termos de café, los vasos esos de Plumavit, y tenemos que caminar por las calles ofreciendo esos cafés a la gente. Eso fue mi primer trabajo. Bueno, también era joven y todo. Y así yo conocí una chica ucraniana, la que estaba trabajando como peluquería, en una peluquería como una estilista, una peluquera, la que me comentó que ella está yendo de esa peluquería porque encontró mejor trabajo, y me ofreció el puesto en la peluquería, pero no como peluquera porque yo no sabía, no tenía ni idea cómo cortar el pelo ni nada, pero me dijo que el dueño de la peluquería es un amor, y que él me podría recibir para atender a la gente, también servir café, lavar las cabezas y cosas por el estilo, de que sí, no me va a pagar el sueldo, sino yo podría recibir como propina de los clientes, y eso será mi sueldo. Evidentemente yo le dije que sí, porque para mí es un cambio bastante drástico, ¿no? Después de vender café en las calles, con todo el peligro que implica, a estar en una peluquería. Y mi segundo trabajo era justamente esto, trabajar en la peluquería. El dueño era el Alberto, era la persona que me empezó a enseñar español. Me acuerdo que él me enseñaba de una manera tipo método común, ¿no? Mesa, silla, así. Y uno de los clientes que yo atendía todas las semanas, lavando la cabeza, era un escribano, en chileno era un notario, el que también me ofreció después un trabajo en su escribanía, en su notaría, la que implicaba guardar y ordenar las carpetas, ¿no? Y como tenía como una bodega, una habitación chiquita, y como él llegaba en ese entonces, todavía no existían lo que era internet, imprenta, cosas modernas que tenemos el día de hoy, y nos facilita mucho la vida.
era todo manual, todo en papel. Entonces, como era escribano, él tenía un montón de documentación, lo que tenía que yo ir ordenando y colocando en cada carpeta en cada lugar de las repisas que estaban en esa bodega. Evidentemente yo le dije que sí, así que mi tercer trabajo era justamente como ayudante del escribano, ¿no? Y bueno, poco a poco iba agarrando el inglés también. En paralelo, yo empecé a trabajar por las noches con los muchachos y muchachas de la comunidad rusa ucraniana en los discotecas. Los discotecas nos colocaban poquito ropita así como un colalés, no al revés, ¿no? Como corresponde, ¿no? Una faldita así, nos enseñaron un par de pasos de baile y nos colocaban como en unos cubos gigantes altos arriba en un discoteca para bailar. Entonces, antes que empezaba el boliche, antes que empezaba toda la vida nocturna, con mismo equipo de los muchachos rusos, ucranianos y bielorrusos, nos sentaban en un auto, nos daban papelitos de invitación que eran como volantes y tuvimos que ir por las calles repartiendo hacia la gente, repartiendo y bailando en el auto, en la camioneta, con misma ropa. Y después ya regresando al discoteca, cuando empezaba el boliche, nos colocaban en esos cubos y tuvimos que bailar, principalmente era cumbia, me acuerdo, toda la noche dale que dale con la cumbia. Y tuvimos como, no sé, una hora bailando y 15 minutos descansando, una hora bailando y 15 minutos descansando. Y yo así trabajaba. Trabajaba, me acuerdo, los fines de semana, como el día viernes, sábado y jueves, no sé, no me acuerdo bien. Y el resto de la semana en la escribanía. Y así, gracias a esos trabajos primitivos, ¿sabes? Pero gracias a estos trabajos yo pude ir juntando platita y pagar un curso de modelaje en una agencia de Pancho Dotto, que era un boom en ese entonces, la agencia donde salió la Valeria Massa, Pampita, los modelos conocidos en nivel mundial ya, ahí. Y justamente ese curso costaba un par de miles de pesos argentinos y duraba como 6 meses. Pero mi trabajo me ha permitido, porque en estricto rigor yo ya no tenía costo de la vida. Yo viví con mis padres, por lo tanto no pagaba arriendo, no pagaba comida. Ha aportado algo sí en mi casa, pero como éramos 7 personas, de las cuales trabajaba yo, trabajaba mi hermano, trabajaba mi mamá, los costos se compartían. Después también la cuñada, que era esposa de mi hermano, también empezó a trabajar atendiendo la gente, porque ella también tenía educación de enfermera. Entonces también a través de la comunidad rusa lo encontraron la pega en un geriátrico, me acuerdo, donde viven los viejitos, ¿no? Ella trabajaba allá. Entonces compartir era lo que me hacía disminuir mis costos de la vida. Entonces la gran parte de lo que yo ganaba era para juntar y pagar justamente esa agencia de Pancho Dotto, esos cursos de modelaje. Mi papá no pudo aportar mucho que llegamos en este entonces, porque él tenía ese plazo de tiempo postoperatorio cuando necesitaba recuperarse, ¿no? Entonces estaba mucho tiempo primero en cama, después empezó a moverse, pero no podía salir de la casa, pero poco a poco iba recuperándose, entonces él no podía trabajar, obviamente. El año 2001 marcó no solamente la vida de todos los argentinos, por temas del Carrolito, etcétera, lo que ha comentado al inicio del video, pero también por el tema de mi mamá en nuestra familia, porque es el año cuando mi mamá, caminando a la noche, cruzando una vía, una avenida, al regresar a la casa, en la noche, en la oscuridad, mi mamá tiene corta vista toda su vida, no percibió un bus que iba a una gran velocidad y este bus atropelló a mi mamá. El golpe, cuando chocaron, no hizo tantos daños a mi mamá, más que romper un par de costillas y qué sé yo, pero ya que iba a velocidad grande, el golpe hizo que mi mamá voló muchos metros y al caer a la vereda, viste que la vereda tiene como un poco levantado en las bordes, la parte del cemento, no sé cómo se llama, como los burritos esos que colocan, ¿no? Y mi mamá al caer
se pega con la cabeza, con este borde, y lo que hace el golpe, que el cerebro de mi mamá, estando en ese estado, le da una vuelta y lo retrocede. Y al hacer ese movimiento brusco de centrífuga prácticamente en el cráneo, una parte del cerebro se pone como un líquido. Mi mamá lo llevan al hospital de urgencia, y este momento fue muy brutal para toda mi familia, muy fuerte, digamos. Sucede que mientras que mi mamá estaba en el estado de coma después del accidente, los doctores insistían que mi mamá ya no va a vivir, tiene muy baja porcentaje de posibilidad de sobrevivir después de este golpe, de este movimiento del cerebro. Y empezaron a insistir que nosotros firmamos documentación para donar los órganos. Evidentemente nosotros venimos de una cultura a donde el tema de donación de órganos como tal no era la fuerte, digamos, ¿no? Y por el otro lado, mi papá era un hombre que no va a soltar tan fácil, digamos, una persona que quiere y ama y tiene tantos años de matrimonio en conjunto. Entonces mi papá le decía que no, y eso no. Dice, prefiero que muere por vía propia, ¿no? Antes que lo mato para donar los órganos. Y después, unos días, me acuerdo, después de estar en coma, se atrevieron a operar a mi mamá. Lo hicieron la operación y lo cortaron un bastante grande porcentaje de su cerebro. Y al operar, mi mamá quedó con todo el cuerpo inmóvil, no podía mover nada por debajo del cuello. Aunque la operación fue exitosa, pero este estado de mi mamá quedó como un vegetal prácticamente, ¿no? Y ahí es donde mi papá lo hizo un gran rol, digamos, para levantar a mi mamá, ¿no? Porque él pasaba todo el tiempo libre con ella en el hospital y iba turnándose con mi cuñada que era enfermera también. Después de su trabajo iba a ayudar en el hospital con mi mamá mientras que mi papá trabajaba, y ahí vamos turnándose. Y yo me acuerdo que ya que era joven, no me dejaban hacer esto debido a que yo tenía como 40 kilos de peso, entonces yo por lo menos físicamente no podía mover a mi mamá ni para limpiar ni para nada, porque no me daba mi cuerpo. Físicamente era muy delgadita, muy flacuchenta, y se tornaba con mi cuñada. Y después mi mamá ya dejaron llevar para la casa, y en mi casa mi papá lo ponía todo su empeño entre los masajes que hacía. Amarraba a mi mamá con una sábana alrededor de su cuerpo y llevaba por todo lado para que ella empiece a relacionarse con todo. Hacía masaje en cuerpo, obligaba a sentarse, obligaba a mover esas pelotitas blanditas, después obligaba a caminar, y así mi papá prácticamente regresó a mi mamá a la vida, ¿no? Como consecuencias de todo esto, mi mamá puede caminar, puede ser autosuficiente. El único problema es que ella se marea, se pierde. Por muchos años tenía ataques de epilepsia, tenía que tomar pastillas para eso, pero la gran problema que tiene hoy por hoy es la pérdida de memoria, pero de los momentos, ¿no? Por ejemplo, ella se acuerda todo lo que era antes del accidente, pero podría olvidar en algunas ocasiones lo que es de ahora. Por ejemplo, te puede contar la misma historia una y otra vez, 300 veces seguido, como si nunca te ha contado. O no sé, poner una tetera y olvidar apagar, una cosa así. Entonces, esas son como las consecuencias. Los ataques de epilepsia con el tiempo se han disminuido. Y ¿qué más? Y físicamente lo que tiene ella es el mareo, pero principalmente en los lugares que no conoce. Cuando ella conoce su territorio se mueve bien, pero si no lo conoce, dice que el mundo empieza como a rodar, empieza a moverse y ella puede perder la conciencia. Esas son las consecuencias. Y eso fue el accidente que tuvimos
con temas de mi mamá. Después del accidente, un año después, mi hermano no supo tampoco llevar la situación y también a su vez nos descubrimos que en Rusia él tenía una chica amante, ¿eh? Aunque en Argentina estaba con su esposa y con su hija, con su hijo. Él tomó la decisión de dejar la esposa y el hijo a nosotros, a cargo de mis padres, aunque mi papá estaba post infarto y mi mamá aún estaba más o menos nomás después de su accidente. Mi hermano tomó la decisión de regresar a Rusia por el amor. O sea, se tomó la decisión egocéntrica, egoísta, por él mismo. Y nos dejó a todos. Se tomó su mochila y se fue así nomás, dejándonos. Un día para otro nos avisó que quiere volver porque tiene un amor de la vida allá y se fue. Nos dejó a nosotros. Así que eso fue nuestro inicio de la vida en Argentina, nuestro primer año de vivir en la vida migratoria. Evidentemente ya fue olvidado todo lo que era Canadá y todo nuestro deseo de emigrar a Canadá, y la visa evidentemente nunca llegaría porque ya supimos que la agencia nos estafó con dinero, con la visa, con documentos, con todo. Y fue bastante brutal, y eso mezclando también con toda la situación de Argentina la que estaba pasando en este entonces. Yo a su vez en los fines del año 2001, después justamente del septiembre de las caídas de Torres Gemelas en Estados Unidos, tomé la decisión de sacar una visa a México, porque después de trabajar en agencias de Pancho Dotto y para otras agencias también, ha sido muchos eventos, hacía comerciales, salía en algunas revistas, ya como que igual empecé mi vida de modelo, que para modelo era bonita y tenía habilidades artísticas, pero para pasarela, por ejemplo, no servía mucho porque tampoco soy tan alta. Yo tengo 1,68 m de altura, entonces no era muy de pasarelas, que digamos, pero sí para comerciales, para hacer eventos como promotora, etc. Y tomé la decisión con una amiga que era rusa también y se llamaba igual que yo, Yulia, ir a México, porque México florecía de todo el tiempo, de todo lo que era tema modelaje, etcétera, etcétera. Y postulamos a la visa. Pero justamente en septiembre, cuando cayeron las Torres Gemelas y México como tal pertenece a NAFTA, siempre existía como un riesgo que vamos a México para cruzar la frontera, ir a Estados Unidos, no sé qué, no sé cuánto, más encima con pasaporte ruso. En final la visa se demoró una eternidad. Mi amiga tenía más paciencia, ella recibió esa visa y hasta el día de hoy vive en México. Mando un gran saludo si es que va a ver algún día este video. Pero yo, a su vez, a través de una agencia, conocí a un tal J, ¿no?, que dijo, ¿para qué esperar en México? Vamos a Chile. Chile también tiene agencias de modelo, también tiene vida, también tiene, por ejemplo, en verano lo que era el team de verano para trabajar en las playas, donde las chicas trabajan un mes y ganan muchísima plata. Hay ferias de automóviles, hay un montón de cosas para hacer y puedes ganar mucho más plata y estar acá cerca de Buenos Aires, ir y venir en bus, en avión, cuando tú quieres, no te demoráis mucho. Y bueno, el resto de la historia yo lo comenté en el caso cerrado con Dr. Apolo cuando viajé a Miami. Eso también pueden ver perfectamente cómo sucedió. Tengo un podcast grabado sobre el tema, un podcast como de 2 horas, ¿no?, comentando qué pasó posteriormente de conocer ese personaje, cómo tomé la decisión, cómo saqué la visa de 2 semanas, cómo viajé a Chile y cómo surgió toda mi vida acá en este país. Y como conclusiones de todo este largo y gran podcast sobre cómo yo llegué a Chile, podría decir que definitivamente no existió ningún chileno que me trajo para mejorar la raza, sino tuve que pasar por un infierno, literalmente, no solamente yo, sino toda mi familia, a lo largo de todo el tiempo de que tuvimos que hacer esa primera migración en nuestras vidas, de Rusia a Argentina, bueno, después de Argentina a Chile también, por mi lado, ¿no? Y en ningún momento tenía
ningún hombre chileno. Quizá si yo tuviera, mi vida no sería de esta forma. Probablemente sería diferente. Quizá tampoco estaría ya con este chileno hoy por hoy, pero por lo menos la historia sería distinta, ¿no? Sería un poquito más parecida a lo que tienen las chicas que sí vienen para casarse con los chilenos, formar familias, tener hijos y cosas por el estilo. Pero lo que es mi historia no ha tenido este cuento de hadas. Y si me preguntan, ¿y qué pasó con los padres? Bueno, mis padres vivieron en Argentina hasta el año 2008. Vivieron un poquito más de 10 años en Argentina. También estaban conmigo en Chile por 6 meses, justamente para la época del nacimiento de mi hijo. Mi hijo nació en el julio del año 2003 y mis padres llegaron para el nacimiento de mi hijo y se quedaron 6 meses posteriores conmigo, acompañándome. Y en Argentina vivieron hasta el 2008. Cuando tomaron la decisión de regresar a Rusia por tema de la jubilación principalmente, también porque querían morir en su tierra natal entre la gente de su raza, de su origen, ¿no? Con su idioma propia, la idioma rusa, y querían como que pasar la vejez en su tierra de origen. Y por eso fue la decisión de regresar. Ellos regresaron en el año 2008. Mi papá falleció hace un par de años atrás, 3 años atrás exactamente, por un cáncer que él tuvo. Batalló con él durante muchos años y definitivamente el cáncer lo consumió. Y mi mamá está viva hasta el día de hoy. Ella está jubilada, vive en una casa, fascinada con sus plantaciones de verduras, lo típico que hacen los rusos, ¿no? Sus conservas, todos los años hace un montón de conservas y eso es lo que a ella le fascina. Mi hermano vive en otra ciudad hacia el norte, una ciudad que se llama Surgut, una ciudad fría. Viene 2 veces al año a ver a mi mamá cuando le dan vacaciones. Y bueno, mi mamá está viviendo prácticamente sola. Le van a visitar sus familiares, sus hermanas, que son viejitas también, sus hermanas, sus sobrinas, y tiene una familia muy grande, tiene familia de 40 personas. Entonces ellos siempre vienen a verlo, a visitarlo, a ayudarle, y qué sé yo. Yo lo he invitado a vivir conmigo a Chile. Evidentemente me dijo que no quiere volver más a Sudamérica, que ella también prefiere estar allá en su tierra de origen, cerca con el cementerio donde está mi papá. Quiere pasar el tiempo con sus hermanas, con sus familiares, y bueno, es su decisión. Evidentemente ella quiere que yo vaya para allá a acompañarlo, pero yo tampoco quiero viajar a Rusia, menos ahora con el tema de la guerra, con las restricciones, persecuciones, cosas que existen, digamos. Y por el otro lado, mi casa ya está acá en Chile. Acá tengo mi hijo estudiando en la universidad, aquí tengo mi vida hecha, aquí yo soy alguien, ¿no? Tengo un trabajo, yo conozco todo acá, todo el sistema, la mentalidad, todo, versus Rusia, en cual yo prácticamente no he vivido. O sea, yo soy de Unión Soviética, viví crisis de transacción de Unión Soviética hacia Rusia, cuando fue ese cambio, ese quiebre, ¿no? Pero como está Rusia, y más encima Rusia de Putin, yo nunca viví con Putin. Entonces para mí es un país ajeno completamente, no lo conozco. Y más después de casi 30 años que no vivo allá, han cambiado muchas cosas. Para mí sería una emigración nuevamente. Y una emigración que yo no quiero asumir por un simple hecho de acompañar a mi mamá en un pueblo, plantando las cosas y haciendo conserva. O sea, yo como que no me veo en eso. Yo me veo más apechugando a mi hijo para que tenga un futuro y una vida para adelante, ¿no? Así que quizá algunos me van a criticar y me van a juzgar por eso, pero las decisiones están tomadas y cada uno quiso vivir lo que vive el día de hoy. Yo quiero vivir en Chile,
con mi hijo. Mi mamá quiere vivir allá, en su pueblo lejano, con sus verduras. Y bueno, y mi hermano quiere vivir en otro lado de Rusia, que es Surgut, haciendo su vida allá también. Entonces como que nadie quiere ceder su querer hacia otras personas. Mi mamá no quiere vivir conmigo en Chile y yo no quiero volver a vivir a Siberia bajo 30, 60 grados de frío, plantando las cosas en un pueblo con 3 personas, habitantes, ¿sabes? Bueno, en fin, cada uno decide cómo quiere vivir su vida, ¿no? Y bueno, sobre el tema de mi papá, lamentablemente mi papá nunca logró adaptarse a lo que es Argentina como tal. Sí que después del infarto, del accidente de mi mamá, de que mi hermano se fue, dejó su esposa con su hijo a su cargo, él encontró un trabajo, también gracias a la comunidad rusa en Buenos Aires, rusa, bielorrusa, ucraniana, y la iglesia ortodoxa, en un taller donde arreglaban los motores industriales, esos motores gigantes. Y como mi papá era ingeniero eléctrico, él sabía armar y desarmar el motor un 2x3 sin miedo al éxito. Así que él trabajó en este taller durante casi 10 años de la existencia. De hecho, el dueño del taller, en la parte trasera de la fábrica, tenía un terreno vacío. Construyeron una casucha pequeña para mis padres, donde mis papás vivieron todos los últimos años, ¿no? Sin pagar arriendo, sin pagar electricidad ni nada, porque era como parte del taller. Y bueno, mi papá trabajaba en el día en taller, también cortaba el pasto, era como un cuidador del taller por las noches, cumplía como varios roles a su vez, a cambio de, bueno, tenía un sueldo y tenía esa casucha pequeña, pero con un jardín y todo era bastante bonito, nada que decir. Eso, así que en tanto la idioma español, mi papá nunca logró aprender español en los 10 años que vivieron en Argentina. De que sí, lo enseñó a todo el personal que trabajaban en este taller a hablar ruso. Entonces era súper chistoso, porque él decía siempre, yo soy viejo, no tengo cabeza para aprender, ustedes son todos jóvenes, así que apréndense. Y yo lo enseño, él enseñó a hablar ruso a toda la gente del taller, era súper chistoso y divertido. Mi hermano estaba 20 años casado con esta chica, el amor de su vida, por cual nos dejó a todos en Buenos Aires, incluyendo su primera esposa y su primer hijo. Ellos tuvieron una hija en el matrimonio que tiene la misma edad del mío, porque nacieron en el mismo año. Hoy por hoy, en el año 2025, cumplieron 22 años, la hija de él y el hijo mío. Y con esa chica, después de 20 años de matrimonio, también se divorció y se casó ya por tercera vez en su vida. Bueno, la tercera esposa yo no lo conozco personalmente, nunca tenía oportunidad ni hablar, ni verla en vivo, en directo menos, así que no sé, no tengo ni siquiera una opinión sobre ella, no sé. He visto una solamente foto que me mandó mi mamá hace un par de años atrás y eso, y era. Y mi cuñada, la esposa de mi hermano, la que quedó en Buenos Aires, ella un tiempo se casó con un bielorruso que lamentablemente falleció porque tenía diabetes, y con su hijo, con mi sobrino, ¿no? Y con el hijo de mi hermano, que llegó a Argentina cuando tenía 6 años y hoy por hoy debe tener unos 32. Los dos trabajan en un barco pesquero. Ella trabaja como enfermera y él, no sé, no tengo ni idea. No tengo muchos contactos con ellos, no nos relacionamos mucho. Hay como un rencor, un resentimiento por medio, por todo lo que ha sucedido, por quién se fue, quién se quedó y por qué no y que porque sí. En fin de cabo, la relación como que se quebró. Así que tenemos números de WhatsApp, del teléfono, de las redes sociales y todo, pero no nos hablamos, no, nunca, no nos relacionamos. Así que ya por tantos años que ni siquiera ya tenemos temas de hablar. Lo único que yo sé que ella tiene una casa junto con su hijo en Mar del Plata, que viajan, están al mar abierto por muchos meses y viajan hacia su casa por un poco tiempo.
Así que esa toda la información que yo manejo sobre ellos. Y tema de mi ex marido, mi único marido que yo tenía legal y formal en mi vida, con el cual tuvimos firmado los papeles y todo, cuando me casé a los 18 años. Tampoco lo sé nada. Desde que nos separamos en Argentina, en Buenos Aires, al inicio de toda la migración de nosotros, como rumores lo he escuchado que él conoció a una chica ucraniana y después con esta niña él regresó a Rusia. No sé si se casaron, si viven juntos, no tengo ni idea, no sé nada de ellos, ni de él menos. Así que así también se separaron los caminos de nosotros, y eso fue ya muchos años. Yo tenía 19, 20, ahora tengo 45, o sea, un cuarto del siglo, así que hoy por hoy no sé si está vivo, está muerto, no tengo ni idea, pero bueno. Hay muchas más cosas evidentemente que se puede contar en detalles sobre todo lo que nos pasó, ¿no? La inmigración dura, difícil, que hemos vivido con mi familia. Siempre lo digo, no juzgues a las personas antes de conocer su vida, antes que te cuente su historia, porque uno puede presumir, inventar y en base de eso juzgar. Pero si tú no conoces cómo fue en la vida real las cosas, cómo han sucedido las cuestiones, mejor trágala tu historia que inventaste y no opina. Y eso lo digo siempre. Todos los inmigrantes vivimos cosas. No conozco ninguna inmigración que sea fácil de procesar, de vivir y experimentar. Todos los inmigrantes, sea quien sea y en país que sea, somos unos héroes que hemos pagado por nuestra estancia con la forma de que hemos vivido y por todo lo que hemos logrado posteriormente del inicio que tuvimos. Así que eso es mi resumen, esa es mi conclusión. Y bueno, yo posteriormente he intentado emigrar a otros países también. A lo largo de mi vida llevo como 5 migraciones, intentos, ¿no? La primera que era de Rusia a Argentina, de Argentina a Chile, después me fui a vivir a Estados Unidos, viví un año allá, volví. Después tuve también una emigración, un intento de ir a vivir a Nueva Zelanda, vivimos un año, tampoco me resultó, bueno, tampoco quise quedarme allá, regresé. Y después fuimos a España, a País Vasco. Eso fue cortito, chiquito, porque justo nos tocamos con pandemia y cosas así, y tuvimos que regresar como repatriados. Así que 5 veces, 5 migraciones, por lo menos 5 intentos. Y el único viaje turístico que yo tenía en mi vida, como turista, a pasarlo bien de chancho, Florianópolis de Brasil por unos días. Y eso era como la única cosa que viví como turista, el único viaje, o sea, súper random, ¿no? Toda la gente dice, ay, que yo viajé para acá, fui para allá, que no sé qué, te viajé por tanto país. Yo nunca viajé, o sea, la única vez que viajé como turista era Brasil, nada más. El resto son puras migraciones, o intentos por lo menos, ¿no? Plazos largos, 6, un año, 6 meses, un año. Así que eso, yo creo que migrar también es adictivo, también te cambia mucho en ti, te quiebra tus cosas, tú adaptas cosas nuevas, tú como que vas probando a lo que eres capaz, pensando que no eres capaz, ¿no? Es como que medir su propia fuerza, su propia voluntad, sus propias habilidades, aptitudes. Y a lo largo, esa vida adrenalítica te lleva a como que necesitar siempre esos cambios en la vida, esos cambios brutales y drásticos. Es adictivo, porque son nuevas emociones, nueva gente, nueva experiencia, nuevo idioma, nueva mentalidad, nueva comida, todo es nuevo. Entonces cuando tú vives una vida muy pareja, muy plana, muy rutinaria, te aburres. Tú necesitas vivir esa montaña rusa, esa adrenalina, hasta cierto tiempo.
Hoy por hoy, por ejemplo, ya cuando cumplí mis 45 añitos, como que ya no quiero más viajar, no quiero más sufrir, no quiero más nada, excepto que sí, ahora quiero practicar a lo que es turismo. Un par de días, una semanita, ir, volver, pero siempre tener a dónde volver, a dónde aterrizar y tener ese cable a tierra, ¿no? Siempre volver a donde saliste, el inicio. Pero no cerrar nunca más puertas, nunca quemar los puentes. Y quiero eso, no quiero migrar más, quiero turistear. Eso es como mi deseo, después de casi medio siglo de vida, después de vivir, experimentar todo lo que ha vivido y experimentado. Así que eso, bueno, en resumen, me ha tocado vivir cosas brutales, cosas drásticas, tanto en la vida personal como en la vida de los países grandes como Rusia, como Argentina. Bueno, vivo por más de 20 años ya acá en Chile, también ha vivido muchos cambios acá, aunque no son tan drásticos y brutales. Por ejemplo, el tema de estallido social, yo no viví en Chile, justamente en ese tiempo yo estaba en Nueva Zelanda, solamente lo escucho opiniones ajenas, pero yo creo que por eso como que siento que Chile justamente es mi casa, es mi cable a tierra, es el lugar a donde yo siempre regreso, vaya a donde vaya, el país que vaya, siempre regreso ahí mismo, a Chilito. Así que eso. Bueno, me despido con todos ustedes, si es que llegaron a ver este video hasta el final. Lo mando un beso, un abrazo y repito nuevamente, no juzgan a nadie. Por más que parezca la persona con sus vidas, no juzgan a nadie sin conocer sus historias de sus propias bocas. Eso, los quiero a todos. ¡Chao!